bueno, Dios es fiel, pudimos sentir su presencia en medio de la alabanza y pues lo seguimos alabando con la palabra del Señor. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, y vamos a leer en el capítulo 4, versículo 6. Cuando lo tengan, me indican con un amén. Y dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor y por la misericordia, Señor, que nos demuestras día con día. Te pedimos que en este momento, Señor, seas tú el que tomes el control, Señor, de lo que vamos a hablar en esta hora, Señor. Que seas tú poniendo el querer como el hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, que seas tú limpiándonos de toda maldad, de todo pecado, Padre, y que podamos cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues hermanos, aquí estamos leyendo el último versículo que fue escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías. Pero para nosotros poder entender este versículo y el significado que tiene para la iglesia en el día de hoy, tenemos que irnos un poquito más atrás. Bueno, yo diría mucho más atrás, ¿verdad? Y siempre me alargo mucho con mis introducciones, pero es importante que entendamos qué es lo que quiere decir este pasaje en especial. Y si nosotros nos regresamos hasta el libro del Génesis, vamos a ver cómo Adán y Eva caminaban con Dios, hablaban con Dios, se relacionaban con Dios. ¿Y cuándo cambia esto? ¿Cuándo cambia la historia? Empezamos con Malaquías, nos estamos regresando, que era el último libro, nos regresamos al primero, ¿verdad? ¿Cómo cambia esta relación, este convivir, ¿verdad?, de Adán y Eva con el Señor a causa del pecado? ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces, por esa razón el Señor esconde su rostro de nosotros y durante todo el Antiguo Testamento Él habla a su pueblo a través de los profetas, Moisés, Elías, Daniel, Eliseo, por mencionar algunos, ¿verdad? Y lo que pasa es que el pueblo de Israel era un pueblo muy terco, era un pueblo idólatra, era un pueblo desobediente. Y continuamente el pecado los seguía alejando de Dios. Aunque muchas veces ellos recapacitaban y querían hacer lo bueno, pues pasaba una generación, llegaba otra generación, volvían a pecar y volvían a alejarse de Dios, porque había endurecido su corazón. Y es que nos damos cuenta de que la raíz de muchas cosas está en lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, y eso es una de las cosas que hemos estado estudiando en las clases de discipulado últimamente, de cómo nosotros tenemos que cuidar lo que hay en nuestro corazón. Pero la Biblia nos dice que había un hombre que era conforme al corazón de Dios, y pues su nombre era David. Él era conforme al corazón de Dios porque David estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pidiera. Y el Señor le hace una promesa a David a través del profeta Natán. Y podemos ir a 2 de Samuel 7:16, la pueden buscar, el que toma nota la puede anotar. Y yo la quiero leer en la Nueva Versión Internacional. 2 de Samuel 7:16. Dice: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, y tu trono quedará establecido para siempre. Entonces vean la promesa que el Señor le está haciendo a David. Y para irnos un poquito más atrás, ¿por qué el Señor hace esta promesa?
porque el Señor escudriña nuestro corazón. El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Nosotros podemos esconderle lo que nosotros sentimos a cualquier persona, menos al Señor. Cualquier cosa que usted tenga en su corazón, cualquier cosa que usted guarde ahí, el Señor la conoce. Y el Señor conocía lo que había en ese momento en el corazón de David. Dios lo había librado a él de todos sus enemigos. Y pues David había llegado a su casa, había llegado a su ciudad, a su palacio, y pues él estaba en paz, estaba tranquilo, estaba ya cómodo. No sé si cuando salen de viaje, ¿verdad? Y uno llega a la casa, uno dice, ya, llegué, ¿verdad? Ya usted siente como que usted está en su lugar. Pues así le pasó a David. Pero David se pone a reflexionar porque había algo que lo estaba inquietando, había algo que él tenía en su corazón que no lo dejaba tranquilo. Y era que él decía, ¿cómo puedo yo vivir en este palacio? ¿Cómo puedo yo vivir en este lugar donde yo vivo? Tener las comodidades que yo tengo. Y el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, pues allá afuera en una carpa, en una tienda. Eso lo tenía él incómodo. Entonces él en su corazón, él quiere hacerle un lugar especial al arca del pacto. Y pues él quiere construirle un templo al Señor. Pero Dios, conociendo lo que él sentía en su corazón, David viene y le pide consejo al profeta Natán. Como vimos antes, el Señor hablaba a su pueblo por medio de los profetas. Él viene y le pide a David consejo a Natán, y Natán le dice, lo que tú decidas hacer va a estar bien, porque el Señor está contigo, el Señor te va a apoyar. Pero cuando Natán se regresa a su casa, tiene revelación de Dios y el Señor le habla a Natán y le dice lo que le va a ir a decir a David. Y pues el Señor aquí demuestra que Él es Dios, Él es todopoderoso. Nosotros, por más que tal vez queremos darle a Él muchas cosas, Él no quiere nada de nosotros. El Señor no quiere nada de usted, el Señor no quiere nada de mí, el Señor lo quiere todo. El Señor lo quiere todo. Y pues Él quiere nuestra alabanza, Él quiere que glorifiquemos su nombre. Pero David no era la persona que el Señor quería que le construyera ese lugar especial. Entonces el Señor le dice a Natán que le vaya y le diga a David, pues que eso lo va a hacer su hijo Salomón, y es cuando le da esta promesa. Pero lo más grande de esto es que el Señor le dice a David que Él no quiere que le construya un templo. Como David es conforme al corazón de Dios, el Señor le promete que Él será su templo. ¿Cuántos aquí son templos del Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu Santo por esa promesa que el Señor le está haciendo a David. Tu reino, mi reino se establecerá a través de ti, a través de tu casa, a través de tus generaciones, para siempre. No va a tener fin. Entonces, al morir David, pues reina Salomón. Cuando muere Salomón, reina su hijo Roboam. Y cuando está reinando el hijo de Salomón, empieza como una tensión económica. Si estudiamos un poquito más la historia, Salomón pecó por la idolatría, y entonces eso viene a generar esta tensión en el reinado de su hijo. Entonces el pueblo de Israel se divide en dos. ¿Cuántos saben lo dañina que es la división? La palabra nos enseña que una casa dividida contra sí misma no va a prevalecer. Entonces el pueblo se divide en dos. 10 de las 12 tribus se quedan al norte y es el reino de Israel. 2 de las tribus, la de Benjamín y la de Judá, quedan en el sur, es el pueblo, el reino de Judá. Entonces, un pueblo que fue creado para caminar en unidad, conforme a los deseos del Señor, se divide, y eso hace que este pueblo sea más susceptible, por supuesto, a los ataques del enemigo. Cuando hay división, el enemigo hace estragos, hace lo que él quiere. Entonces, vienen los enemigos de estos pueblos, vienen los asirios, conquistan a Israel, viene Babilonia, conquista a Judá, empieza el cautiverio de Babilonia, estamos en la época de Daniel, y pasa así mucha tribulación el pueblo de Dios,
hasta que llegan los persas, los griegos y por último los romanos, ¿verdad? Entonces vemos que es un pueblo que está viviendo muchos años en el cautiverio. Ahí llegamos entonces a esto que escribió Malaquías. Y el libro de Malaquías empieza con una declaración del Señor que dice: yo los he amado. O sea, a pesar de todo, a pesar de un pueblo terco, obstinado, que cae muchas veces al pecado, el Señor sigue declarándoles: yo los he amado. Y entonces esto que leímos es la palabra profética con que termina el libro de Malaquías y con que se cierra el Antiguo Testamento, que dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, o sea, el día del juicio. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es la comparación que el Señor quiere que nosotros entendamos. Está hablando de las familias, pero está hablando de nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Esta palabra profética habla de Elías, pero en realidad vemos cómo se nos revela en el Nuevo Testamento que se está refiriendo a Juan el Bautista. Entonces, aquí termina Malaquías, empieza un periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se le llama comúnmente los 400 años de silencio. Entonces, en ese periodo que inicia con la muerte de Malaquías y termina con el nacimiento de Juan el Bautista, el Señor guarda completo silencio. El Señor no vuelve a hablar a su pueblo, el Señor no vuelve a hablar a través de profetas. Y pues estas profecías sobre Juan el Bautista las dice Isaías, las dice Malaquías, y 400 años de silencio. Imagínense eso, es que, bueno, vamos a ver más adelante. Y terminan estos 400 años con el nacimiento de Juan el Bautista. Y el ministerio de Juan el Bautista es un ministerio poderoso, es un ministerio radical, transformador, y es un ministerio relativamente corto también en tiempo. Y Lucas es el que mejor nos detalla cómo fue el anuncio de Juan el Bautista y cómo el ángel Gabriel le da la noticia a Zacarías, su padre, del nacimiento de su hijo. Vamos a estar en Lucas 1. Podemos buscar el versículo 13 al 17, ahí vamos a estar. Y es que el ángel le dice a Zacarías que su hijo va a ser muy importante delante de Dios, que el Espíritu Santo va a estar con él, y le dice cuál va a ser la misión de ese niño, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a leer en el capítulo 1 de Lucas, el verso 16. Que dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta es la confirmación de que la palabra que leímos en Malaquías está hablando y se da cumplimiento a través de Juan el Bautista. Pues el niño nace, se empieza a cumplir todo lo que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que iba a pasar. Y si nos vamos ahí mismo al versículo 80, dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y es que Dios preparó a Juan en el desierto. Muchas veces Dios nos prepara a nosotros en el desierto. Muchas veces Dios nos prepara a nosotros en el silencio. Y muchas veces es necesario que así sea. Dios preparó a Juan en el desierto porque lo estaba apartando de todo el entorno
de la época que lo podía alejar del cumplimiento de su propósito, del cumplimiento de su misión. ¿Por qué? Porque Juan iba a ser el que iba a romper esos 400 años de silencio. ¿Y cómo se presentó Juan el Bautista después de tantos años de silencio? Yo me imagino que ese pueblo ya estaba acostumbrado. Ya ellos habían olvidado muchas de las cosas que les habían sido manifiestos en el Antiguo Testamento por los profetas, ¿verdad? Yo me imagino que el pecado, la idolatría, muchísimas cosas estaban muy arraigadas ya en ellos, ¿verdad? Y pues llega Juan y llega de una manera, o sea, una entrada increíble, ¿verdad? Al escenario del pueblo de Dios. Y pues Juan llega de la manera más linda diciéndole: arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuélvanse a Dios porque muy pronto el reino de Dios se va a establecer aquí. Y si leemos toda la historia de Juan el Bautista, la forma en que él habla, la forma en que él se expresa, la forma en que le dice a la gente las cosas, pues a muchos hoy en día no les caería muy bien Juan. No les caería muy bien Juan. Él cuando pues llegaban donde él los fariseos, los saduceos, él les decía generación de víboras, él les decía todo lo que hacían mal, él continuamente le estaba diciendo a Herodes que estaba mal, que él estuviera con pues con la mujer de su hermano. Él no tenía pelos en la lengua, como decimos, él decía las cosas como son, porque él tenía que cumplir algo que no iba a dejar de cumplir por agradarle a las personas. Él estaba decidido a hacer lo que Dios lo mandó a hacer y a cumplir lo que el Señor le dijo que tenía que hacer. Entonces, vamos a ver 3 puntos rápidos de la misión que Dios le da a Juan el Bautista. Y el número 1 es que la misión de Juan, a pesar de la creencia popular, no era bautizar, sino predicar. Él tenía que anunciar públicamente que en ese momento de la historia Dios iba a cumplir el pacto que le había hecho a David. El pacto que le había hecho a David en 2 de Samuel, que ya leímos. Juan, pues él es considerado como el último de los profetas del Antiguo Testamento, a pesar de que pues toda su historia desde su nacimiento está en el Nuevo Testamento. Él es considerado como el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él no viene a proclamar un mensaje diferente. Él viene a proclamar lo mismo que Dios venía proclamándole generación tras generación, generación tras generación. El mensaje de Juan no cambia. Probablemente la intensidad con la que lo predica, tal vez sí cambió, tal vez él venía y era más directo, pero el mensaje era lo mismo que Dios venía diciéndole generación tras generación a ese pueblo. Y aquí entendemos que muchas veces Dios utiliza el silencio para que nosotros aprendamos a escuchar. ¿Por qué el pueblo no había escuchado? ¿Por qué el pueblo no había querido escuchar durante tantísimo tiempo? Y hasta que llegó el silencio y se levanta nuevamente una voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Es cuando el pueblo quiere oír. Es cuando el pueblo está dispuesto a oír. Por eso la palabra repetidamente nos dice: el que tiene oídos, que oiga. Porque déjeme decirle que el Señor habla. El Señor habla, el Señor nos habla día tras día, continuamente, y somos nosotros los que cerramos nuestros oídos para lo que Él tiene que decirnos. Entonces Juan primero predicaba, y una vez que él predicaba y las personas tenían un cambio interno, él iba y los bautizaba. Y eso es el bautismo. Últimamente que hemos tenido las clases del bautismo, estamos entendiendo qué es el bautismo realmente. Y es que eso es lo que Juan hacía. Primero les predicaba un mensaje de arrepentimiento. Cuando las personas tenían esa convicción, él venía y les decía: ok, ahora ustedes públicamente van a reflejar externamente, por medio de este bautismo en agua, el cambio que ustedes tuvieron por dentro. Eso era el bautismo.
pero Juan vino a predicar. El número 2 es que la misión de Juan era preparar el camino del Señor, preparar al pueblo de Israel para que estuviera listo para recibir al Mesías. Entonces, en Lucas 1:17, y lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual, dice: su mensaje hará que los padres se reconcilien con los hijos y que los desobedientes comprendan su error. Que los padres se reconcilien con los hijos y los desobedientes comprendan su error. Es un mensaje de reconciliación. ¿Por qué? Yo muchas veces cuando leía esto yo me preguntaba, ¿por qué el Señor, por qué Dios siendo Dios necesitaba que alguien le preparara el camino? ¿Por qué Él simplemente no llegaba y ya, no se aparecía y ya? Y aquí entendemos eso, aquí lo vemos, porque cuando las personas se reconciliaran, cuando las personas entendieran, se volviesen, como dice la palabra, de sus malos caminos, era la única forma en que el pueblo iba a estar preparado para recibir al Mesías. Era la única forma en que cuando ellos volvieran su corazón, que el Señor podía venir y ofrecernos la salvación por gracia y nosotros poder entender el significado de la gracia del Señor. Y número 3 es que la misión de Juan era predicar que el reino de los cielos se acercaba y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él era enfático, él era radical. La descripción que nos da la Biblia de cómo él se vestía, de cómo él vivía, nos demuestra que es una persona que no hubiera pasado desapercibida. Usted hubiera sabido, si Juan estuviera aquí, quién era Juan. No era una persona silenciosa, no era una persona que pudiera pasar por alto. Usted iba a saber quién era. Y él era muy intenso en predicar sobre el arrepentimiento. Ese era su mensaje, ese era el tema central de su predicación. Porque cuando el pueblo adquiriera esta conciencia, nosotros necesitamos como hijos de Dios tener conciencia del pecado. Cuando el pueblo adquiriera esta conciencia del pecado, el escenario iba a quedar listo para que el Salvador llegara y nos diera el regalo de la salvación. Eso vamos a ir a hacer el sábado, a decirle a las personas, hay un regalo, usted simplemente tiene que recibirlo, aceptarlo y el Señor se va a encargar de transformar su vida. Ese es el mensaje de salvación. Juan quería que las personas se arrepintieran, pero no solo de palabras, porque nosotros podemos aceptar tal vez que estamos en pecado, decir que vamos a cambiar, pero no hacerlo. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en esa posición? Yo he estado en esa posición muchas veces. Digo que voy a cambiar algo y cuando me doy cuenta, se repite y se repite y se repite. Entonces Juan era tan enfático y hablaba de esa manera porque era como que si él estuviera agarrando a alguien y lo sacudiera. Hay veces no siente que usted quiere como agarrar a alguien y sacudirlo como para que entienda. No sé si le pasa, hay veces con los hijos, ¿verdad? Que usted viene y dice 1 y 2 y 3 y a la cuarta usted quiere como… Pues así más o menos pasaba con Juan. ¿Por qué? Porque él veía que las personas no cambiaban su manera de vivir. Porque inclusive los fariseos, dice la palabra, y los saduceos llegaban para que los bautizara. Pero su forma de ser seguía siendo la misma. Y la realidad es que usted puede bautizarse si usted quiere 10 veces, ustedes lo pueden dejar sumergido 5 minutos, que eso no lo va a llevar al cielo. Eso no lo va a llevar al cielo. Usted lo que necesita es limpiar su corazón, arrepentirse del pecado y cambiar su forma de vivir. Entonces, él venía y decía que todo árbol que no diera buen fruto sería cortado. Y muchas veces eso es de las partes de la Biblia que son duras de leer, pero son necesarias porque nosotros no podemos aceptar unas cosas sí y otras cosas no. La palabra del Señor
necesitamos aceptarla completa. Y en el libro de Deuteronomio, no vamos a ir ahí, pero les voy a mencionar, en el capítulo 28 y en el capítulo 30, Dios le revela a Moisés y Moisés le revela al pueblo un principio que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener muy claro. Es algo muy simple, usted lo sabe, yo lo sé, pero muchas veces se nos olvida. Y es que hay bendición en la obediencia a la palabra de Dios. Hay castigo para los que no obedecen la palabra de Dios. Y hay perdón y bendición para los que se arrepienten. 4 cosas que aprendemos en Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, viene la promesa de Dios. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Si nos humillamos y buscamos el rostro de Dios, abandonamos el pecado, Dios nos va a hacer prosperar de nuevo. Lamentablemente nosotros ahorita vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad que está cerrando sus oídos a este tipo de predicaciones. Está cerrando sus oídos cuando le hablan de arrepentirse del pecado, de volverse de sus malos caminos. El mundo de hoy en día no quiere escuchar este mensaje porque este mensaje no es popular. Este mensaje no atrae multitudes, este mensaje no es bien recibido por muchas personas. Pero la realidad es, y lo que yo quiero que usted se lleve esta noche en su corazón, es que nosotros como iglesia compartimos la misión que tuvo Juan el Bautista. Estamos esperando que el Señor regrese. Estamos esperando que el Señor venga por su iglesia. Estamos esperando la segunda venida del Señor. Por tanto, nosotros también tenemos que prepararle el camino al Señor. Lo único que nos va a ayudar a nosotros a prepararle el camino al Señor y a seguir predicando de una manera efectiva es nuestra fe y nuestras convicciones. Cuando usted tiene su fe en Jesucristo y usted tiene sus convicciones claras, que nadie le va a mover lo que el Espíritu Santo puso en su corazón, usted está preparando el camino para el Señor. Y para que todas las promesas, para que la palabra de Dios, para que las verdades que hay en la Biblia sean reales para nosotros como pueblo, como hijos de Dios, para que nosotros encontremos todo lo que el Señor nos promete, tenemos que estar dispuestos a ir tras de eso. El Señor nos hace muchas promesas, pero las leemos y ahí queda. No vamos tras de estas promesas. Y cuando usted va tras lo que Dios le está prometiendo a usted en la palabra, usted está ejerciendo su fe. Usted está ejerciendo su fe, creyendo que lo que Dios le dijo es verdad. Muchas veces Dios nos da promesas y no creemos. Sabemos que sí, pues sí, puede que pase, pero no las hacemos nuestras. No nos apoderamos de esas promesas con la fe que mueve la mano de Dios. Porque hay una fe que es tan grande, usted tiene una certeza tan inmovible que eso va a hacer que el Señor mueva su mano a su favor. La fe mueve la mano de Dios. Él dijo que vendría y Él vino. Él dijo que moriría y Él murió. Él dijo que resucitaría y resucitó. Él dijo que regresaría y Él va a regresar. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para prepararle el camino al Señor? Y es que después de 400 años de silencio, el Señor envía a un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Si hablamos de Elías, pues nos vamos a tardar una hora más, pero
En esos 400 años debió de haber sido una época bien triste, una época difícil, una época oscura, una época donde este pueblo, esta gente estaba perdiendo la esperanza. Pero Dios habló por medio de Juan, de la misma manera que Dios nos está hablando hoy. De la misma manera que Juan se paró y dijo eso, el Señor nos sigue hablando a través de su palabra, porque la palabra es viva, porque la palabra es eficaz, porque lo que el Señor dijo, Él lo sigue diciendo hoy. ¿Y qué es lo más relevante que usted y yo podemos hacer? Compartir la palabra de Dios. No podemos callarnos, no podemos dejar de compartir esto. Nosotros tenemos que ser portadores de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único relevante que nosotros tenemos. Yo puedo pararme aquí y decirle, mire, yo creo, yo pienso, a mí me dijeron, y eso no es relevante. Eso no lo va a cambiar usted. Lo que yo crea, lo que a mí me hayan enseñado, eso no va a cambiar a nadie. Lo que cambia a una persona es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hago yo con venir y decir muchas cosas si la palabra de Dios es lo único que va a cambiar a una persona? Compartamos la palabra de Dios. Estaba leyendo sobre una encuesta que decía que lo más difícil para un cristiano es compartir el mensaje de salvación con sus amigos cercanos y con su familia, con su núcleo familiar. Probablemente usted, sus hijos han crecido en el evangelio, los trae a la iglesia y todo, pero estoy refiriéndome cuando usted ya está casado, cuando usted ya tiene su familia, formó su familia, pero tiene que regresar a su casa y predicarle a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus primos, a esa gente que todavía no conoce al Señor. Dicen las encuestas que eso es lo que más le cuesta a los cristianos. ¿Por qué? Porque eso nos expone a la crítica, eso nos expone a muchas cosas, y por eso es que Jesús dijo que que íbamos a experimentar eso, que por causa del evangelio iban a haber distanciamientos entre personas de nuestra familia cuando nosotros pusiéramos como prioridad al Señor. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que de repente me dicen, ¿y por qué tanta iglesia? ¿Y por qué tanto? Porque Dios siempre tiene que estar primero. Porque Dios siempre tiene que estar primero. Y es que la profecía de Malaquías que leímos es para hoy. La profecía es para hoy porque Dios va a poner en muchos de sus siervos ese espíritu de Elías. Él va a poner en muchas personas que están aquí el espíritu y el poder de Elías. Hombres y mujeres que van a traer restauración a familias, que van a traer restauración a padres, a hijos. Hijos van a entregar otra vez su corazón a sus padres. Hijos que estaban en rebeldía van a regresar arrepentidos, como el hijo pródigo. Eso es restauración, eso es preparar el camino de Dios. Y ese fue el título que le puse a este mensaje: restauración, el camino de Dios. Nosotros tenemos un ministerio que el Señor nos dio como iglesia. Él dijo que nosotros estamos a cargo del ministerio de la reconciliación. El Señor nos puso a nosotros como heraldos, como mensajeros, portadores de su palabra, para reconciliar a las otras personas con el Dios Padre. Pero primero esas personas deben reconciliarse con la gente que tienen alrededor. Dice, si ustedes no pueden amar a los que tienen cerca, a los que ven, ¿cómo van a amar a Dios que no lo ven? Entonces, todo tiene un orden. El Señor quiere que nosotros empezamos a hacer lo que Él nos llamó a hacer. Juan, todos conocen cómo fue su final, pero sabemos que los que creemos en Dios, sabemos que la muerte no es el final, es el principio. Él cumplió lo que Él estaba llamado a hacer.
De la misma manera que el Señor dijo de David, lo dijo de Juan. Y me llama mucho la atención cuando leí todo Lucas 1, que cuando el Señor anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, después en el capítulo 1, en el capítulo 2, anuncia el nacimiento de Jesús. Y en ambos textos Él dice que van a ser personas grandes delante de Dios. Y pues de Juan el Bautista dice que va a ser un gran profeta de Dios. Y de Jesús dice que va a ser el Hijo de Dios. Pero cuando el ángel le da la noticia a Zacarías, Zacarías tuvo temor. No es para menos, yo me imagino al ángel Gabriel, ¿verdad? Como alto y así me lo imagino yo. Pero él dice que cuando él vio al ángel tuvo temor y dudó de lo que el ángel estaba diciendo. Él le dice, pero ¿cómo vamos a tener un hijo si ya somos de edad avanzada? Él dudó. Entonces ya conocemos la historia, pues el ángel le dijo, yo estoy parafraseando, ¿cómo te atreves a dudar? Yo soy Gabriel, mensajero de Dios, te vas a quedar mudo hasta que tu hijo nazca. Entonces, sabemos la historia. Con el nacimiento de Jesús pasa muy similar. Él le dice a María, bienaventurada eres, le dice que va a tener un hijo. Pues ella también tiene temor, más porque no dice la palabra que no conocía varón, pero dice, hágase conmigo según. Estamos dispuestos nosotros a decirle al Señor, hágase conmigo, Señor, lo que tú quieras. Podemos dudar, claro, el Señor nos da promesas y podemos dudar en nuestro corazón. Podemos decir, Señor, ¿será que esto va a pasar? Pero ya me lo prometiste hace mucho tiempo y no pasa nada. ¿Será que va a llegar esto que estoy esperando? Y podemos dudar como dudó Zacarías. Y probablemente, no sé, si usted se va a quedar mudo o qué. Espero que no. O podemos creer como creyó María y decir, Señor, no importa el tiempo que pase, hágase conmigo como tú quieras. Llevémonos este mensaje en nuestro corazón de que usted y yo hemos sido llamados a preparar un camino. Yo no sé si usted está orando por una persona en particular. Hoy es un servicio que también tomamos un tiempo para orar. Pero a mí me gustaría que usted se ponga de pie y que todos pasemos al altar. Vamos a tomar un tiempo para clamar, para humillarnos delante del Señor, para orar por esas personas que el Señor tal vez le está poniendo a usted en su espíritu en este momento, porque eso es preparar camino. Cuando el Señor le dice a usted que usted debe de orar por alguien, usted está preparándole el camino al Señor. Cada vez que usted comparte la palabra, cada vez que usted le dice a alguien Dios te bendiga, usted está preparándole el camino al Señor. Cada vez que usted reconoce su condición de pecador, usted está preparando el camino al Señor. Cada vez que nosotros nos alejamos del pecado, estamos preparándole el camino al Señor. Pero yo quiero que hoy nos preguntemos como iglesia, ¿estamos realmente reconciliando corazones? ¿Estamos, como dice la palabra, nosotros realmente llenando valles, allanando collados? ¿Estamos realmente enderezando lo que está torcido? ¿Estamos nosotros como iglesia del Dios viviente llevando a los rebeldes al arrepentimiento? ¿Estamos predicando la palabra
con convicción, con valentía o con temor del qué dirán. Padre, aquí está tu iglesia, Señor, aquí está tu pueblo. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que te hemos fallado, Padre, que lo hemos intentado, que muchas veces, Señor, hemos estado en este mismo altar, hemos estado en este mismo lugar, pidiendo tu perdón, Señor, y tal vez te hemos fallado nuevamente, Padre. Pero como lo escribió Malaquías, Señor, tú nos amas mucho, nos amas en gran manera, y es ese amor el que cubre multitud de pecados, es ese amor el que cubre multitud de faltas, Padre. Y por eso en esta noche, Señor, te pedimos que nos cubras con tu amor, que nos ayudes, Señor, a cumplir la misión que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Que abras nuestros oídos y que abras nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros proclamemos las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ayúdanos, Señor, a tener valor, Señor. Muchas veces, Padre, no queremos confrontar el pecado, porque confrontar el pecado nos pone muchas veces en situaciones que no queremos estar, Señor. Pero hoy queremos decirte, Padre, que sabemos que es a ti a quien servimos, que sabemos, Señor, que tú eres nuestro respaldo, nuestro escudo, nuestra fortaleza, y no queremos otra cosa sino agradarte a ti, Señor. En esta hora yo te pido, Padre, que examines mi corazón, Señor. Examina nuestro corazón y pésalo, Padre, y revélanos, Señor, si hay algo, algún sentimiento, alguna raíz de amargura, algo, Señor, que nos esté alejando de ti, Padre. En este momento, Señor, yo presento delante de ti las peticiones de cada uno de mis hermanos. Señor, tú conoces lo que estamos pidiendo en lo secreto. En este momento cada uno tiene una petición especial delante de ti, Señor. Sabemos que tú estás obrando, Padre. Sabemos que tú estás en control. Sabemos que tu mano nunca nos ha soltado, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate en nosotros como tus hijos y danos la identidad, Señor, que tal vez no estamos, Señor, desarrollando, Padre, como hijos tuyos. Ayúdanos como siervos. Ayúdanos como siervos, Señor, a que podamos reflejar, Señor, tu luz, tu amor, tu misericordia, tu compasión. A que podamos ser, Señor, siervos efectivos en tu reino. Que podamos preparar ese camino, Señor, para que muchos más conozcan de tu amor, para que el que esté en pecado, Señor, vuelva su vida a ti, y para que los santos crezcan en el conocimiento de tu palabra.